eh, reiterando a nuestra ponente del día de hoy, quien es la docente María Cecilia Pistoia, y a todos los participantes presentes en este diplomado internacional de especialización en violencia familiar, sexual, género y feminicidio. Me presento, mi nombre es Milward Palacios y seré el moderador el día de hoy. Cabe precisar que el presente diplomado internacional está organizado por el Instituto de Capacitación Empresarial, Contable y Jurídico y por el Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. El tema de hoy, jueves 31 de marzo, viene a ser cuidado personal de hijos menores de edad y la tenencia a la coparentalidad, que será desarrollada por la docente María Cecilia Pistoia, quien nos visita desde Argentina. En síntesis, ella es abogada por la Universidad Nacional de Argentina, es juez del segundo juzgado de familia, tiene estudios de maestría en Derecho de Familia en la Universidad Nacional Federico Villarreal y magistratura contemporánea del siglo XXI con la Universidad de Jaén de España. Bien, pasamos a cederle el uso de la palabra a nuestra ponente para que dé inicio a la misma. Gracias. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Estimado Milward, muchas gracias por la presentación. En realidad, se me cruzaron las ideas. Quería agradecerle al doctor Clinton por la convocatoria, agradecerle a usted también por la presentación, haciendo alguna aclaración, si me permite, que en realidad yo soy abogada especializada en Derecho de Familia, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Trabajo como abogada independiente, titular de un estudio jurídico integral. Soy además mediadora prejudicial. Trabajo en investigación, como escritora también de distintos textos jurídicos. Soy conferencista nacional e internacional y actualmente a nivel académico coordino distintos equipos, especialmente como directora de Derecho de Familia y Sucesiones de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Desde este lugar, desde Buenos Aires y Argentina, para mí es un honor participar en calidad de expositora en este diplomado tan importante y agradeciendo nuevamente a los organizadores, también quiero agradecer especialmente al Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. El tema que me convoca, como bien lo señaló el estimado doctor Milward, es de alguna manera el cuidado personal de los hijos menores de edad y la tendencia a la coparentalidad. Entonces, el objetivo es para que esta ponencia, esta exposición sea más clara para cada uno de ustedes, agradeciéndoles también que estén vinculados a través de esta plataforma Zoom, es dividirla en 3 etapas. Una primera etapa en la que voy a hacer una introducción, voy a contextualizar, teniendo en cuenta distintas normativas, los planos legales anteriores y, como les decía recién, que van a señalar algunos parámetros o el contexto de esta figura jurídica que voy a analizar en un segundo momento de mi ponencia, que es en el desarrollo, donde justamente voy a compartir con ustedes qué es para el plexo normativo argentino el cuidado personal de hijos menores de edad, aquel aspecto que deriva de la responsabilidad parental, cómo se ejerce este cuidado personal, que para el Código Civil anterior se denominaba tenencia, cuáles son las modalidades y qué significa esta tendencia que se está haciendo cada vez más fuerte en Argentina de la coparentalidad. Y finalizaré mi exposición señalando algunas reflexiones. Entonces, en este orden de ideas, en primer lugar, y para contextualizar la temática, me parece importante focalizar en los hijos menores de edad, en niños y adolescentes, que en Argentina nunca fueron considerados, o mejor dicho, no siempre fueron considerados niños y adolescentes. Nosotros mencionamos muchas veces, los abogados que trabajamos en este fuero, que existió en mi país lo que se llamó el antiguo paradigma. Es decir, un antiguo paradigma en el cual los niños y los adolescentes eran considerados como objetos, cuasi objetos
o sujetos pasivos de los vínculos jurídicos en general y de las relaciones paterno-filiales en particular. Tal es así que el Código Civil anterior establecía que cuando los progenitores se separaban, uno de ellos, la madre o el padre, ejercía respecto del hijo menor de edad la tenencia. Pero tenencia, en el antiguo paradigma, como el detentar un objeto, ¿no? Atento a que los niños y adolescentes no podían participar de las decisiones de los adultos, no eran escuchados en los marcos legales, ni en un proceso judicial, ni en un proceso administrativo, y eran considerados justamente menores devenidos a menos, donde los padres en el antiguo paradigma, al ejercer esta tenencia que deriva de la patria potestad, ejercían básicamente respecto de sus hijos el máximo poder o autoridad. Regía en aquella oportunidad también, hablo siempre del antiguo paradigma, la conocida ley como patronato de menores, la ley 10.903, que era concordante con estos valores o características que estoy compartiendo con ustedes. Y el Código Civil anterior argentino también era armónico con esta idea de hijos menores, niños o adolescentes devenidos a menos o cuasi objetos de los vínculos jurídicos, especialmente, como les decía, de las relaciones entre hijos con los padres o de los padres con los hijos. El Código Civil anterior, que receptó el antiguo paradigma, fue sancionado en Argentina en el año 1871 por un jurista muy importante que se llamó Dalmacio Vélez Sarsfield. Este Código Civil anterior rigió en Argentina durante 144 años hasta el 31 de julio del año 2015. Realmente fue una obra maravillosa. Lo que ha sucedido es que con el correr de los años ha perdido eficacia y efectividad al momento de resolver los conflictos, porque especialmente los temas relacionados a la familia, lo que sucedía en Argentina es que como las familias eran una institución dinámica, se iba modificando, iba cambiando los roles de los integrantes de las familias también, entonces en situaciones concretas de conflictos, ya el Código Civil anterior no daba resultado, no daba respuesta, no resolvía concretamente cada uno de los conflictos. Y este fue uno de los tantos motivos que ameritó a que se reformara ese Código Civil anterior por la Ley Nacional 26.994 y que en Argentina, en este momento y a partir del 1 de agosto del año 2015, tengamos como vigente un Código Civil y Comercial todavía nuevo porque no alcanza a los 7 años de rigor en nuestro país. En este orden de ideas, donde yo lo que quiero es presentarles a ustedes un antiguo paradigma con las características que les señalé y un nuevo paradigma, que es el que les voy a comentar ahora, nos va a resultar interesante para poder analizar este instituto jurídico específico que es el cuidado personal de los hijos menores. ¿Por qué? Porque hay un hito fundamental a nivel normativo en Argentina que hizo que se pasara de un antiguo paradigma a un nuevo paradigma. Y este hito normativo fue justamente la sanción de la Convención sobre los Derechos del Niño, sanción que fue realizada por las Naciones Unidas en el mes de noviembre del año 1989, que contiene un preámbulo, que tiene 54 artículos también, y que fue ratificado por Ley Nacional en Argentina en el año 1990. A partir de este momento, de la entrada en vigencia en Argentina de la Convención sobre los Derechos del Niño, cambió este paradigma que yo les comentaba, porque los niños y adolescentes comenzaron, hace 3 décadas en Argentina aproximadamente, a ser considerados no cuasi objetos de vínculos jurídicos, sí sujetos de derechos de las relaciones legales, especialmente las relaciones paterno-filiales. ¿Qué significa que los niños y adolescentes son considerados a partir de este momento sujetos de derecho? Que se les va a reconocer
a los niños y adolescentes facultades inherentes a su condición humana y que por lo tanto, cuando hay conflictos, especialmente conflictos familiares, que ameritan ser resueltos, por ejemplo, en sede judicial, en lugar de priorizarse, como se hacía en el antiguo paradigma, los derechos, los intereses y las pretensiones de los adultos, en este caso de las madres y de los padres, se va a empezar a priorizar en este nuevo paradigma los derechos, los intereses y las necesidades de los niños y adolescentes. Entonces, es fundamental poder comprender, para el tema que me convoca en esta oportunidad, que los niños y adolescentes son sujetos de derecho. Y por lo tanto, al ser sujetos de derecho, se debe considerar al momento de regular vínculos donde estén presentes estos niños y adolescentes determinados principios consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño, como por ejemplo el interés superior del niño, que está consagrado en esta convención en el artículo 3, y el derecho que tienen los niños y adolescentes también a ser escuchados, ya sea en un marco administrativo, como puede ser un procedimiento administrativo, un procedimiento escolar, como así también pueden ser escuchados en los procesos judiciales. Todo esto que yo les comento, que está contenido en distintas disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, empieza a tener cada vez más fuerza en Argentina a partir del año 90, y esta fuerza se potenció o se reafirmó cuando la Convención de los Derechos del Niño, mediante la última reforma a la Constitución Nacional Argentina, fue incorporada conjuntamente con otros tratados internacionales, declaraciones y pactos al artículo 75, inciso 22 de esta Constitución. Entonces, al otorgarle a la Convención esta característica de supremacía, la concepción de los niños y adolescentes como sujetos de derechos también se fue instalando mucho más fuerte, no solo a nivel legal en Argentina, sino a nivel doctrinario, procesal y jurisprudencial. Entonces, a partir de este paralelo del antiguo y del nuevo paradigma, la idea también queda plasmada, o este principio, estos valores, en no denominar en la actualidad tenencia de hijos como si fuesen objetos, que les comentaba hace un momento, sino denominar en relación a la figura jurídica que voy a desarrollar a continuación, el cuidado personal de los hijos. Entonces, nosotros nos encontramos en Argentina, en nuestro nuevo paradigma, con la vigencia de un Código Civil y Comercial argentino actualizado. Prácticamente en esta reforma que yo les comenté, se fueron modificando, no en su totalidad, pero en un porcentaje muy importante, las distintas disposiciones vinculadas o relacionadas al derecho normativo en nuestra ley de fondo, que hace también que sea concordante con otras leyes nacionales donde contienen los derechos de los niños, como por ejemplo la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y contamos con una ley de protección a los derechos de los niños, tanto a nivel nacional, atento a que se aplica a todo el país, al territorio de la República Argentina, como hay normativas provinciales que rigen en el territorio de cada una de las provincias. Ya al momento de analizar en la segunda instancia de mi exposición este tema, cuyo título es El cuidado personal de hijos menores de edad y la tendencia a la copaternidad o esta tendencia o cuidado personal compartido, me voy a referir específicamente a la jurisdicción nacional y a la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. En este orden de ideas, y ya comenzando con el tema específicamente, luego de haber contextualizado el tema principal en estos dos paradigmas y ya posicionados en este nuevo paradigma, me parece importante decirles que el cuidado personal es una derivación, conjuntamente con otras, de una figura jurídica principal que es la responsabilidad parental, que anteriormente se denominaba patria potestad y que inclusive
en muchos códigos de fondo de distintos países de América se sigue denominando como la patria potestad. En este caso, la responsabilidad parental para el Código Civil y Comercial argentino, ya en la actualidad, de ahora en adelante me voy a referir a la actualidad, está regulado en el artículo 638 y establece que la responsabilidad parental es el conjunto de derechos y deberes que tienen ambos progenitores en relación a la persona y a los bienes de sus hijos hasta el momento que los hijos alcanzan la mayoría de edad o se emancipen. Y esta responsabilidad parental, que en definitiva lo que implica es en cabeza de quién o quiénes se encuentran los derechos y obligaciones en relación a los hijos menores. Y la respuesta es que se encuentra en cabeza de ambos progenitores, tanto de la madre como del padre. A partir de allí, de esta figura jurídica general, reitero, responsabilidad parental, donde ambos progenitores son titulares de derechos y obligaciones en relación a sus hijos, derivan tres aspectos o tres institutos jurídicos que son, por un lado, el cuidado personal de hijos menores de edad o tenencia, como se denominaba en el paradigma anterior. Un segundo instituto jurídico que es el régimen de comunicación, es decir, el progenitor no conviviente con los hijos menores, para el antiguo paradigma ejercía un régimen de visitas y para este nuevo paradigma, conforme las normativas del Código Civil y Comercial argentino, ejerce un régimen de comunicación. Y un tercer instituto y último que deriva de esta responsabilidad parental es el de los alimentos, cuya denominación es la misma tanto en el Código Civil anterior como en el Código Civil y Comercial actual. Pero más allá de estos tres aspectos que ameritarían una clase, una disertación o una ponencia por cada uno de ellos para poder comprenderlo de manera más clara, yo voy a avanzar con este cuidado personal de hijos menores de edad o tenencia, como se denominaba en el Código Civil anterior. Muchas veces se confunde la responsabilidad parental con el cuidado personal. Por momentos hay personas que consideran como si fuesen sinónimos, que tienen la misma función, y sin embargo es importante comprender que el cuidado personal de los hijos menores de edad significa la responsabilidad parental en movimiento, en acción, es el ejercicio de esos derechos y obligaciones en la vida cotidiana de los hijos menores. Entonces, reitero, dos figuras importantes en relación al tema que me convoca en este diplomado en el día de hoy es la responsabilidad parental o patria potestad, que es la titularidad de derechos y obligaciones en relación a todos los aspectos de la vida de los hijos menores de edad, que está en cabeza de ambos progenitores, con excepción, por ejemplo, si hacemos referencia a una mamá soltera cuyo progenitor no reconoció legalmente a su hijo, entonces ella va a ser la única que va a tener la titularidad de estos derechos y obligaciones, pero como regla general son ambos progenitores quienes van a ser titulares tanto de los deberes como de las facultades en relación a los hijos. En cambio, el cuidado personal, que es un instituto, figura jurídica que deriva de la responsabilidad parental, se va a traducir en el ejercicio de los deberes y de los derechos en relación a los hijos menores de edad, pero en la vida cotidiana. Se va a traducir en las decisiones que día a día ambos progenitores van a ir tomando en relación a los hijos en común. Por ejemplo, a qué escuela van a concurrir, cuál va a ser el médico pediatra de cabecera, si va a realizar algún deporte o no. Todo esto está vinculado al cuidado personal y di algunos ejemplos, como podría brindarles otros ejemplos también. Es importante también señalarles que para el antiguo paradigma o el Código Civil velezano, de esta manera nosotros en Argentina denominamos al Código Civil, que ya está derogado, haciendo alusión
a quien fue su creador, como les decía Dalmacio Vélez Arfield. En aquella oportunidad, por lo general, cuando los padres se encontraban separados, era habitual que el ejercicio de la tenencia la llevaba adelante la madre, la progenitora, y en ocasiones el papá, el progenitor. O sea, era habitual, conforme el Código Civil anterior, que la tenencia, porque todavía, como les comenté hace un momento, no se hablaba de cuidado personal, era ejercido de manera unilateral o uniparental, por lo general la madre. Pero con la reforma del Código Civil y Comercial argentino, nos encontramos con diferentes modalidades al momento del ejercicio de este cuidado personal de los hijos menores de edad. Entonces, el Código Civil actual reconoce que el cuidado personal puede ser ejercido por uno de los progenitores, me refiero por supuesto cuando los padres de los hijos en común se encuentran separados. Entonces, en este caso, el cuidado personal puede ser ejercido solo por el papá o puede ser ejercido solo por la mamá, pero también reconoce nuestra ley de fondo actual que el cuidado personal puede ser compartido. Y cuando hablamos de cuidado personal compartido, hacemos la referencia a que puede ser ejercido al mismo tiempo por la madre y por el padre. Y que cuando hacemos referencia al cuidado personal compartido de los hijos menores de edad, existen dos modalidades. El cuidado personal compartido puede adoptar una modalidad alternada, donde los hijos van a pasar algunos días con la mamá y otros días con el papá, y van a dormir prácticamente la misma cantidad de noches con el padre como con la madre. Es como tener dos hogares y dos centros de vida. Generalmente esta modalidad se elige cuando los progenitores, si bien se encuentran separados, residen o viven uno muy cerca del otro progenitor. Porque si no, imagínense ustedes, trasladar esto a la vida cotidiana de los hijos, donde tienen que concurrir a la escuela, donde muchas veces realizan actividades extraescolares, como por ejemplo ir a un club y practicar algún deporte, o estudiar algún idioma, o realizar alguna actividad artística. En la logística cotidiana se complicaría esta situación, porque el niño o el adolescente, al alternar de esta manera, esta modalidad, complica porque se tendría que trasladar tanto el hijo como las cosas que tiene que llevar para la escuela y para todas estas actividades extracurriculares que hice mención recién. Pero la segunda modalidad que adopta el cuidado personal compartido es de ejercicio indistinto. ¿Esto qué quiere decir? Que ambos progenitores van a compartir prácticamente la misma cantidad de tiempo en relación a los hijos menores, van a asumir prácticamente las mismas responsabilidades en relación a los hijos, pero no va a alternar de una casa o de un hogar al otro. El centro de vida de estos hijos menores va a ser en el domicilio de uno de los progenitores, en el domicilio donde el niño o adolescente vaya a pasar la mayor cantidad de las noches. Entonces, reitero, en Argentina, en relación a los hijos menores de edad, ya no se habla, especialmente de la vigencia del Código Civil y Comercial argentino, de tenencia de hijos menores de edad. Hacemos referencia, los abogados de familia, los jueces, empleados judiciales y todos los operadores del derecho, a referirnos al cuidado personal de los hijos, que puede ser, como les comentaba, de manera unilateral o uniparental, ejercido por uno de los progenitores, o el cuidado personal puede ser ejercido por ambos progenitores con la modalidad alternada o la modalidad indistinta. Ahora bien, también es importante compartir con ustedes que el artículo 653 del Código Civil y Comercial argentino establece que cuando los progenitores no se ponen de acuerdo en relación a quién o quiénes van a ejercer el cuidado personal, dice este artículo expresamente que el juez, el magistrado de la causa, debe
deberá decretar el cuidado personal de los hijos menores de edad de manera compartida bajo la modalidad indistinta. Este artículo 653 no le da la opción al juez, no dice el juez podrá, sino que lo constriñe al juez a que frente al desacuerdo de los progenitores debe priorizar esta modalidad, cuidado personal compartido de ejercicio indistinto. ¿Por qué? Porque se entiende como regla general que lo mejor para los niños y adolescentes, y recuerden que yo les comentaba al principio de mi ponencia que en este nuevo paradigma no se va a priorizar las pretensiones de los progenitores, sino el interés superior de los niños. Entonces, el magistrado, como otros funcionarios, deben considerar que lo mejor para un niño, para la construcción de su identidad, debe compartir la misma cantidad de tiempo con ambos progenitores, porque tanto el padre como la madre son figuras importantes en la vida de los niños. Salvo excepciones, si hablamos de un papá o de una mamá que ejerce violencia respecto de los hijos, entonces seguramente no va a ser la mejor decisión que el cuidado personal sea compartido. Entonces el juez en este caso observará el caso en particular y decretará el cuidado personal a favor del progenitor que no es violento. En Argentina, como en otros países, cuando hablamos del derecho de familia, nos encontramos, por supuesto, con normas generales, con una constitución que es general, con tratados que son generales también, y el desafío que tenemos permanentemente es adecuar las normas generales a cada caso en particular. Y no todos los casos son iguales. Cuando hablamos de padres separados y se tiene que resolver el cuidado personal de los hijos, nos podemos encontrar con que una situación puede ser similar a otra, pero nunca va a ser idéntica. Entonces, por eso es importante valorar cada caso, cada situación en particular, para adecuar estas normas generales de distintas jerarquías a satisfacer la resolución de este conflicto de una manera idónea, porque si bien la sentencia es una forma típica o normal de finalizar un proceso, el objetivo es que cuando se plantea una acción judicial sobre el cuidado personal de un hijo menor de edad, la idea es que esa sentencia no solo finalice un proceso, no solo culmine de una manera normal una causa sobre el cuidado personal, sino que además sea eficiente, sea efectiva, sea idónea, que además resuelva ese conflicto que se presentó oportunamente en determinado juzgado o en determinada instancia de mediación prejudicial, como existe, por ejemplo, a nivel nacional en la República Argentina. Entonces, es importante también considerar que los jueces, cuando los progenitores no se ponen de acuerdo y tienen que establecer mediante una sentencia el cuidado personal más idóneo, el más conveniente en este caso, en este caso en particular, si bien va a priorizar conforme al artículo 653 el cuidado personal compartido, es cierto, y la modalidad indistinta, es cierto, también tiene que observar cuáles son las características del caso. Y como les decía, va a tener que priorizar al niño, al adolescente, a los hijos menores de edad en relación a los adultos, que en este caso son los progenitores. La responsabilidad parental, que es de donde surge todo esto que yo estoy hablando, está regulada en el artículo 638 del Código Civil y Comercial argentino. Y yo les decía que a partir de allí derivan otras figuras jurídicas como el cuidado personal, que es el instituto principal en esta ponencia que estoy compartiendo con ustedes. Pero el artículo 639, que de alguna manera es la base de esta responsabilidad parental y que se tiene en cuenta al momento de establecer el cuidado personal de los hijos menores de edad, establecen 3 principios básicos que los jueces, los asesores, defensores de menores
los operadores del derecho en general y los equipos interdisciplinarios, los juzgados, psicólogos, trabajadores sociales, especialmente tienen que tener en cuenta. Y estos principios son el interés superior del niño, que también les mencioné al comienzo de mi ponencia, que está establecido en el artículo 3º de la Convención sobre los Derechos del Niño, además del interés superior del niño, el derecho del niño a ser oído, y por último, la autonomía progresiva de ese niño, ¿no? Todos estos principios, en definitiva, están receptados de la Convención sobre los Derechos del Niño e incorporados en este artículo 639 del Código Civil y Comercial argentino, y que se tiene en cuenta para el cuidado personal de los hijos y se tiene en consideración también para resolver cualquier otra situación, como puede ser, por ejemplo, un régimen de comunicación, como puede ser, por ejemplo, una cuota alimentaria, como puede ser, por ejemplo, una situación de violencia familiar donde los niños puedan ser víctimas de violencia de manera directa o pueden ser testigos cuando la violencia es ejercida por uno de los progenitores en relación a otro. ¿Qué quiere decir que se debe tener en cuenta el interés superior del niño? Bueno, justamente lo que vengo mencionando en distintas instancias de esta exposición, que frente a las pretensiones, necesidades, los criterios de los adultos, se debe priorizar el interés, las necesidades, los deseos de los más pequeños, de los niños, de los adolescentes. Y que por otro lado, también es importante para poder sostener en la práctica, en un proceso judicial, por ejemplo, este interés superior del niño, que ese niño o ese adolescente pueda ser oído. Y este es otro principio importante que, además de estar contenido en el artículo 639 de la Ley de Fondo Argentina, se encuentra establecido de manera expresa en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Y qué quiere decir que un niño y adolescente deban ser oídos? Quiere decir que pueden ser escuchados de dos maneras en un proceso judicial. Una es a través del equipo técnico, generalmente los juzgados nacionales en lo civil o en la provincia de Buenos Aires, que contamos con juzgados especializados en el fuero de familia, van a interactuar con el magistrado un equipo técnico interdisciplinario integrado especialmente por psicólogos, trabajadores sociales y médicos psiquiatras por lo general. Entonces, esta escucha que establece este segundo principio que les mencioné, la puede realizar un psicólogo, por ejemplo, a través de una entrevista. Y luego en la entrevista, generalmente el psicólogo, como el trabajador social, lo que hacen es elaborar un informe que lo van a incorporar en el expediente. Pero por lo general, la escucha a la que alude este principio establecido en el artículo 639 del Código de Fondo argentino es una escucha activa que debe hacer tanto el juez de la causa conjuntamente con un defensor de menores. Y cuando hablamos del derecho a ser oído, en definitiva, no quiere decir que deben ser oídos en un sentido literal, es decir, desde el desarrollo de este sentido que es la audición. Sin embargo, lo que alude este artículo es que en lugar de oír, los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados. Y ser escuchados de una manera activa. Esto implica a que, si bien por un lado los jueces, conjuntamente con el defensor de menores o los integrantes del equipo técnico, van a oír en un sentido literal el relato de ese niño o adolescente que va a ser llevado el relato, por ejemplo, en el marco de un juzgado, en un proceso de cuidado personal, además la escucha activa implica el considerar no solamente ese lenguaje verbal, sino considerar el lenguaje no verbal. Los niños y adolescentes se expresan mucho a través del cuerpo, como por ejemplo la posición física al momento de trasladar sus requerimientos, sus pretensiones, los gestos, la forma en que va a transmitir su voluntad, si lo hacen de una manera, digamos, apática, o si lo hacen de una manera tímida,
se encuentran con angustia, si se encuentran con impotencia, si son muy activos al momento de expresarse en este marco judicial, o si por el contrario están en una situación y una posición de introspección. Entonces, estas observaciones están relacionadas con esta escucha activa. Y muchas veces también los niños y adolescentes se expresan a través de los gráficos, de los dibujos. Yo quiero compartir con ustedes, si bien no se trata específicamente del cuidado personal de hijos, pero sí es un ejemplo muy claro de escuchar activamente a un niño a través de los dibujos. Les quiero dar un ejemplo que hace años tuve como abogada en el marco de un expediente de violencia familiar, donde yo patrociné a una mamá víctima de violencia en situaciones muy delicadas, porque esta mamá de 2 hijos menores de 5 y 7 años no solamente vivió situaciones de violencia física, sino también emocionales, psicológicas, patrimoniales y sexuales. Tal es así que cuando con mucha fuerza y con una red de contención logra salir de esta situación de violencia, su expareja, padre de sus hijos menores, la comenzó a perseguir, le ha tirado líquidos en la cara. Hemos pensado en alguna oportunidad, hablo en plural porque me incluyo, yo le estaba patrocinando en aquella oportunidad, habíamos pensado que podía ser algún líquido degenerativo como un ácido. Este progenitor de los hijos en común, de señor del cual mi clienta en aquella oportunidad se había separado del agresor, lo que hacía cuando ella viajaba a un transporte público y él conocía cuál era el lugar donde ella se tenía que bajar de ese transporte público porque era docente, trabajaba todos los días en la misma escuela, entonces se le atravesaba su expareja con su vehículo particular a este transporte público, a los efectos de poder seguir agrediendo a la víctima. Y estas situaciones se repetían en varias oportunidades, la seguía por la calle, ingresaba a la escuela intempestivamente, y muchas veces los hijos han sido testigos de estas situaciones. Entonces, en un momento determinado, donde yo le había citado justamente para que firmara algunos escritos que eran necesarios para la presentación judicial en el marco de este expediente de violencia familiar, ella ha ido con los hijos porque no tenía una persona de confianza con quien dejarlos. Los hijos se habían quedado en la recepción de mi estudio jurídico junto con mi secretaria. Mi secretaria les brindó unas hojas, unos lápices de colores como para que puedan distraerse en este momento, mientras que yo en mi despacho privado podía entrevistar a mi cliente y hacerle firmar estos escritos a los cuales mencioné. La realidad es que cuando termino la entrevista con mi clienta, firman los escritos, la voy a saludar a ella en la recepción de mi oficina, voy a saludar a sus hijos, uno de ellos le entrega un dibujo a la mamá y le dice, mirá el dibujo que te hice. Como eran muy chiquitos, entonces no se interpretaba claramente el dibujo, que era lo que representaba en definitiva. Y el varón, que fue quien hizo ese dibujo, le explicó que había una persona, que era la mamá, y que esa mamá que tenía una panza muy grande, porque dentro de la panza de la mamá se encontraba él con su hermanita de la mano. Cuando yo consulto con una psicóloga, porque como abogada de familia trabajo mucho con la interdisciplina, este dibujo lo consulto porque realmente me preocupó, ¿no? Que no se haya dibujado con la mamá en otro lugar, no sé, en un parque, en una plaza, en un cine, ¿no? Se dibujó a él con su hermanita dentro del seno materno. La psicóloga en aquella oportunidad lo que me dijo es que esos niños estaban transitando por una situación de alta vulnerabilidad, una situación de riesgo muy importante, tal es así que tenían tanto pero tanto miedo, tanto pero tanto temor, que en el único lugar donde se encontraban seguros eran en el seno materno. ¿Qué quiero significar con esto? ¿Qué tiene que ver este ejemplo con el cuidado personal de los hijos menores de edad? Lo que tiene que ver es que los niños y adolescentes se expresan a través de los dibujos. A veces un niño de corta edad
no puede expresar con palabras, porque le falta todavía desarrollar su lenguaje, qué es lo que está sintiendo y qué es lo que le está pasando. Pero si los jueces, si los defensores de menores, si el equipo técnico de los juzgados, además de oír lo que expresan los niños con palabras, pueden realmente valorar a través de esta técnica de escucha activa sus gestos, su posición corporal y los dibujos, van a poder comprender mucho más cuál es la situación por la cual están transitando estos niños y adolescentes. Y este ejemplo que yo les di, que yo les brindé en el marco de un expediente de medida cautelar por situaciones de violencia familiar, también puede suceder, no con tanta gravedad, pero sí la misma técnica de escucha activa en cualquier otro expediente en los cuales los niños y adolescentes sean protagonistas. Reitero, sujetos de derecho. Por eso, al ser considerados sujetos de derecho, es importante priorizar el interés superior del niño, el derecho que tiene a ser oído, que fue este segundo principio que mencioné, y que de una manera breve definí y señalé algunos ejemplos, y un tercer principio en relación a los niños y adolescentes, que también se tiene en cuenta al momento de dictaminar quién va a ejercer el cuidado personal, si va a ser compartido o uniparental, es la autonomía progresiva de los niños. ¿Esto qué quiere decir? Si bien los jueces, conjuntamente con los defensores de menores, deben escuchar a los niños desde este lugar que les mencioné recién, desde la escucha activa, lo que manifiestan los niños, ya sea a través de sus palabras, a través de los dibujos, a través de los gestos, no es vinculante al momento de dictar sentencia. El juez no va a decretar una resolución final solo con la voluntad expresada por los niños, sino que esa voluntad que expresan los niños se va a valorar conjuntamente con otros elementos probatorios de la causa. Pero sí se van a tener en cuenta de acuerdo a esta autonomía progresiva. ¿Qué quiere decir? Se va a considerar el grado de madurez, ya sea madurez psicológica y emocional, la edad que tengan los niños y adolescentes, y cuanto mayor madurez, cuanto mayor autonomía va a tener ese niño y adolescente en el marco de un conflicto familiar, especialmente entre progenitores, menor necesidad van a requerir de una representación por un adulto. Y esto también lo va a considerar el juez. Entonces, es importante para todos los temas de familia en general, especialmente aquellos conflictos que se encuentran judicializados, que se cumplan con estos tres principios que están receptados tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional nacional en Argentina, como también están expresamente establecidos en el artículo 639 del Código Civil y Comercial de nuestro país. Entonces, reitero, si bien hablamos del cuidado personal compartido como aquella modalidad que el juez debe tener en cuenta y que frente a la disidencia de los progenitores es la que debe decretar, y en una modalidad de cuidado personal que sea compartido con la modalidad indistinta, también es importante que se valore cada caso en particular, porque si bien es importante que la presencia de ambos progenitores en la vida de los hijos, especialmente cuando están separados o están divorciados, sea muy fuerte porque eso es lo que le va a poder permitir a este niño adolescente poder no solo construir su identidad, que también hice mención en un momento de mi ponencia, sino que también va a poder fortalecer su autoestima, y de la forma en la que el niño adolescente se vincule con los progenitores, van a ser un indicador para ese niño adolescente de la forma en que se va a relacionar con otras personas, ya sea con sus amigos, con sus compañeros de escuela, con los compañeros del club, y más grande también van a considerar todo esto que es un aprendizaje al pasar de los años de este niño adolescente en relación a otros vínculos que puede tener en un futuro. Entonces todo esto es importante, todo esto es fundamental,
Y todo esto, si bien se tiene que tener en cuenta en relación al cuidado personal de los hijos menores de edad, también se tiene que tener en cuenta en todos los procesos judiciales de familia donde niños y adolescentes son parte de los expedientes. De hecho, en Argentina existe la ley del abogado del niño y muchas veces los abogados de parte o el mismo juez puede requerir que se designe un abogado del niño para que pueda ser la voz de ese niño adolescente en los procesos judiciales. Y generalmente los abogados del niño van a intervenir en los procesos judiciales llevando esta pretensión de los niños y haciendo un aporte positivo y favorable para que cuando se resuelva esta situación realmente se dé la respuesta que se requiere, ¿no? Y siempre, además de priorizar el interés superior del niño, entendiendo que aunque los progenitores se encuentren separados, siempre van a ser los padres y los hijos en común. Y también le voy a comentar otra anécdota de una consultante de hace años, que frente a un tema de un cuidado personal de hijos, justamente la materia que nos convoca en esta oportunidad, me decía en la entrevista: doctora, yo sé que voy a tener que buscar una forma de comunicarme con el padre de mis hijos hasta que mis hijos sean mayores de edad, porque, bueno, es el padre de mis hijos, es el hombre que elegí en algún momento para construir una familia. La señora pensaba que, digamos, su esfuerzo en esta comunicación con el progenitor de sus hijos iba a ser hasta que alcanzaran los niños la mayoría de edad. Y la realidad, yo lo que le manifesté en esa oportunidad a la señora, es que la comunicación, el respeto, lo debe tener de por vida, porque cuando los hijos son mayores de edad, ya no existen obligaciones legales de los progenitores hacia estos niños o adolescentes, pero van a seguir siendo los mismos padres en el futuro también, y se van a encontrar seguramente cuando el hijo, si estudia una carrera universitaria o una carrera terciaria, se reciba. Entonces se van a encontrar en el marco de un acto de colación de grado, una entrega de diploma. Si el hijo o la hija se casa en un futuro, se van a encontrar en ese ámbito. Si los hijos van a tener hijos, van a ser abuelos de los mismos nietos. Entonces es importante que los abogados que trabajemos en cuestiones de familia, trabajemos no desde el litigio, no desde una posición combativa, sino desde la autocomposición de las partes, tratando de pacificar frente a estas situaciones de conflictos, porque cuando vienen a consultar a un abogado de familia, por lo general lo que hacen es llegar con un grado de estrés emocional por sobre todas las cosas, porque han intentado en instancias anteriores resolver una situación que no han podido solos, entonces nos consultan, y si los abogados tomamos una posición ideológica o filosófica al momento de resolver un tema de familia, desde un lugar de litigio combativo, lo que vamos a hacer es esa situación de tensión entre los progenitores, en lugar de tratar de que vayan disminuyendo, al contrario, generar que esa situación de tensión se potencie en el conflicto y que se genere una escalada en el mismo. Y esto tenemos que evitar. Trabajar en los acuerdos entre las partes. Básicamente, esto tiene que ver con la autocomposición. Tratar de que las partes, los progenitores y los hijos en común, puedan llegar a acuerdos, cediendo seguramente cada uno de ellos de manera proporcional para que estos acuerdos sean altruistas. Pero ya para ir cerrando, ponencia por una cuestión de tiempos, yo les proponía en el título no solamente hablar de lo que estuve exponiendo hasta el momento, que es el cuidado personal de los hijos menores de edad, sino la tendencia a la coparentalidad, y es lo que estamos viviendo en Argentina. La coparentalidad, es decir, el cuidado personal compartido, la igualdad y el respeto de ambos progenitores en las decisiones cotidianas de los hijos. Y esto se está haciendo cada vez más común, porque en las sociedades en general de Argentina y de América hay como prejuicios todavía, ¿no? Se entiende como que la madre es la que tiene que llevar adelante ese cuidado personal de los hijos, porque parecería ser que si en un proceso judicial, por ejemplo, la mujer acepta
que el padre de su hijo o de sus hijos menores pueda compartir ese cuidado personal, parecería ser como que es mala madre. Entonces, también hubo que luchar con estos prejuicios y entender que ambos progenitores tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y la coparentalidad, está relacionado con esto, a la igualdad y al respeto en el ejercicio cotidiano de estos derechos y obligaciones que ambos padres tienen respecto de los hijos, y que estos derechos y obligaciones sean llevados adelante de manera conjunta, entendiendo, como también les decía en distintos momentos de mi ponencia, que tanto la madre como el padre para los hijos son figuras irrepetibles y que del vínculo que vaya a tener con cada uno de ellos va a depender de cómo esos niños o adolescentes van construyendo su identidad, su amor propio, ¿no? Muchas veces decimos que los niños de hoy son los hombres del mañana y nos quedamos pensando en el mañana, pero sería importante que como abogados de familia trabajemos pensando en los niños de hoy, en los adolescentes de hoy, en el fortalecimiento de estos niños y adolescentes. Y para esto, a modo de reflexión o de conclusión, entender que el derecho de familia es un derecho dinámico, al igual que la familia como institución. Nosotros hasta la década del 80 del siglo pasado, hasta 1980 aproximadamente, nos encontrábamos que existían dos tipologías de familia hegemónica, ¿no? Estaban las tipologías nucleares o la tipología nuclear, donde estaba la mamá, el papá y los hijos. Generalmente estas familias se originaban a partir del matrimonio. El hombre era esposo, padre, y era el único responsable de trabajar para llevar el sustento económico al hogar familiar. La mujer, esposa y madre, tenía a su cargo la responsabilidad de la crianza de los hijos y atender al marido, por supuesto, y los hijos, como les comentaba, no participaban en las decisiones de los padres, tenían que cumplir con las obligaciones y las indicaciones de ambos progenitores. Esta era una tipología de familia tradicional nuclear, que generalmente prevalecía en las zonas urbanas o en las suburbanas, pero más alejándonos a las zonas urbanas, ya en las zonas rurales, por ejemplo, la tipología o la estructura familiar hegemónica era la familia rural extendida, que cuando a la familia nuclear se le incorporaban otros miembros, otros parientes, como por ejemplo los abuelos, los tíos o los primos. Existían estas dos familias hegemónicas. Con el correr de los años, con el pasar de las décadas, por motivos endógenos dentro de la familia, pero exógenos también, situaciones políticas, económicas, sociales, laborales, culturales, religiosas, hicieron que la familia como institución se vaya transformando y actualmente, si bien siguen existiendo familias nucleares, familias extendidas, nos encontramos con la coexistencia de otras tipologías, otras conformaciones familiares, como por ejemplo las familias monoparentales, la mamá sola con sus hijos o el papá solo con sus hijos. Nos encontramos con las familias ensambladas, cuando un hombre y una mujer, por ejemplo, vuelven a rehacer su vida y conforman una nueva familia y llevan a esta nueva familia hijos de relaciones anteriores, y muchas veces estas familias ensambladas, construidas en este lugar, este hombre y esta mujer, tienen hijos propios. Existen también las familias homoparentales. En Argentina les comento que a partir del año 2010 contamos con la ley de matrimonio igualitario, entonces es cada vez más habitual encontrarnos con familias que se originan a partir de la unión de dos hombres o de dos mujeres. Como ustedes ven, existen distintas conformaciones familiares y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta al momento de aplicar el derecho de familia. Como les decía, cada caso es particular. Y los hijos que se van desarrollando, que se van criando en el margen de estas diferentes conformaciones familiares, cuando los progenitores se separan o cuando se tiene que resolver algún tema en relación a estos hijos en común, en relación al cuidado
personal específicamente hablando, tenemos que tener en cuenta, reitero, el caso en particular, tenemos que tener en cuenta las distintas conformaciones familiares. Para esto tenemos que ser empáticos, porque seguramente nosotros tenemos un modelo de familia ideal, o el que consideramos el más adecuado, pero el ser empático implica, como abogados y abogadas, que debemos salir de nuestros parámetros personales, comprender la realidad del otro, de las otras conformaciones familiares, para poder aplicar la norma. Para todo esto es importante, y sigo con las reflexiones a modo de conclusiones finales, es importante el trabajo con la interdisciplina, porque la ley muchas veces no alcanza para resolver estas situaciones. Es importante trabajar especialmente con psicólogos y trabajadores sociales, que nos pueden brindar otros recursos o herramientas, y es fundamental también la capacitación continua. Si hablamos que la familia como institución es una institución dinámica que se va transformando, y hablamos que el derecho de familia también se tiene que ir transformando para adecuar sus normativas a los nuevos requerimientos familiares, nosotros, como abogados o abogadas de familia, en el lugar donde nos desempeñemos, ya sea en la función pública, en un juzgado, en la administración pública, en una escuela como docente, en una universidad, o de manera independiente, también debemos capacitarnos. Entonces, bueno, espero que les haya sido útil esta exposición, que nos permita seguir reflexionando con algunas cuestiones en relación a los más pequeños, a los niños y adolescentes, y poder tener una visión, cada uno de ustedes, de cómo se contiene una de las figuras tan importantes en relación a los hijos menores de edad, como es el cuidado personal, reiterándoles que la modalidad para Argentina, la más adecuada, la que establece el artículo 656 del Código Civil y Comercial Argentino, es el cuidado personal, compartido con la modalidad indistinta. Muchas gracias, un placer para mí haber compartido esta actividad, esta clase del diplomado con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctora María Cecilia Pistoia, por su brillante y didáctica ponencia. Ahora pasaremos a las preguntas. Para ello pido que levanten la mano virtualmente los participantes y así poderles dar el uso de la palabra de manera ordenada, y también precisar que pueden escribir sus preguntas en el chat en caso las hubieren, para leerla y hacérsela saber a nuestra ponente. En caso no hayan preguntas, pues daremos por culminada la presente sesión. Ok, esperemos algunos segundos mientras se animan a formular sus preguntas. Ok, mientras se van... Igualmente, a ver, sí, perdón la interrupción, estimado Mirra, yo estoy a disposición de cada uno de ustedes, de los presentes en la sala. Si no surge una pregunta en este momento, el doctor Clinton tiene mis contactos, me la puede hacer llegar y yo gustosamente responderé cada una de las inquietudes si surge con posterioridad al evento de hoy. Ok, doctora, muchísimas gracias. Bueno, mientras se van animando a emitir sus preguntas, tengo una pregunta. A ver, en el caso ya dentro del proceso, ¿no? Respecto a la tenencia, por ejemplo, de un menor, los padres, por ejemplo, cada uno de ellos acredita que el otro padre moralmente, pues, no es idóneo, pues, ¿no? Incluso el menor puede expresar de que no está conforme con los dos padres, o sea, no quiere estar ni con uno ni con el otro. E incluso, obviamente, se acredita que tal vez ambos padres han agredido al menor, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo soluciona eso el juez conforme al interés superior del niño y la normativa en Argentina? Perfecto. Gracias. Esta situación, Milvar, que si me permitís voy a tutearte y lo pueden hacer todos conmigo, no hay ningún problema, suele pasar en Argentina en el marco de violencia. A veces hay violencia recíprocas entre los progenitores y los niños quedan como especie de trofeo de batalla. Y entonces se entiende a veces
no de manera definitiva, pero provisoriamente, que no es sano para el hijo estar, por lo menos por un tiempo, ni con la madre ni con el padre. Entonces muchas veces se le otorga, de acuerdo al caso en particular, la tutela o la guarda generalmente un familiar directo, que podría ser a los abuelos o a los tíos. En primer lugar, es muy difícil de manera definitiva aceptar legalmente que un hijo viva con otras personas que no son los padres, pero sí de manera provisoria que un familiar directo pueda tener la guarda. Mientras tanto, por lo general se les sugiere a los progenitores que realicen un tratamiento terapéutico, por ejemplo, que acrediten con un certificado el inicio de ese tratamiento. Los psicólogos permanentemente tienen que presentar informes de este seguimiento que se va trabajando en el expediente paralelamente mientras que ese hijo en común vive con otro familiar. Ahora bien, siempre se prioriza que el niño y adolescente viva con uno o con ambos progenitores, pero si va pasando el tiempo y los progenitores no modifican su comportamiento, entonces puede suceder que ese hijo en común pueda vivir y esto se pueda homologar judicialmente con otra persona que no sean los padres. Ok, doctora, muchas gracias por su respuesta. Bueno, a ver, vamos a revisar si hay alguna otra pregunta. Muy bien, no habiendo otra pregunta, hemos llegado ya a la parte final y reiteramos nuestro agradecimiento hacia usted, doctora María Cecilia Pistoia, por su contribución a la difusión y fortalecimiento de conocimientos jurídicos. Muy importante, pues, para la formación de todo estudiante de Derecho o los abogados que ejercen, ¿no? Finalmente, le cedemos el uso de la palabra con el fin de que pueda dar unas palabras de despedida. Bueno, volver a mencionar que para mí realmente es un placer, es un honor. Yo considero que estos ámbitos académicos son importantes porque si bien el derecho en general y el derecho de familia en particular se construye con la ley, con la doctrina, con la jurisprudencia, con los principios generales del derecho, también se construye esta ciencia jurídica, que es una ciencia social, con el intercambio que se puede realizar en los espacios académicos. Por eso es que agradezco